Dedicatoria. A la Reina de todo lo criado, excelsa emperatriz de los cielos, Madre de Dios y de los hombres, inmaculada desde el primer instante de su concepción, patrona, augusta y celestial, Madre de la Orden Seráfica en sus tres familias, y para su gloria en los tres títulos misteriosos de su sagrada imagen del olvido, triunfo y misericordias, dedica y consagra este humilde trabajo que a la vez pone bajo sus inefables y seguros auspicios la última de sus hijas, Sor María Isabel de Jesús. Capítulo primero. Un resumen con los temas: ilustre cuna y santo linaje de mi madre patrocinio, su nacimiento prodigioso, gracia sobre gracia, primeros albores de perfección, la Virgen será su madre, un león misterioso, vocación de monja perseguida desde el principio, travesuras del mal género de su hermana Ramona, la Santísima Virgen Maestra de la niña Dolorcitas a los 4 años, voto de virginidad de la candidísima niña, apariciones del niño Jesús a la niña Dolores, guerra del demonio, Nuestra Señora de las Misericordias vestida de azul y blanco, mostrándole lo que había de ser, y huérfana de padre y coronada de espinas por el niño Jesús. Existe en el archivo de este convento de Guadalajara una copia del libro genealógico auténtico que poseía don Juan Antonio de Quiroga, hermano de mi reverenda madre Sor María de los Dolores y Patrocinio, y consta en él claramente que esta felicísima criatura, portento de la gracia y maestra singular de perfección cristiana, fue hija legítima de don Diego de Quiroga y Barcárcer, natural de San Vicente de Ade, obispado de Lugo, y de doña Dolores Capopardo del Castillo de San Clemente de la Mancha, provincia y diócesis de Cuenca. Fueron sus abuelos paternos don Fernando de Quiroga y Busón y doña Manola Valcárcel de la Torre, ambos naturales de San Vicente de Ade, y maternos don José Capopardo y Villanueva y doña Ramona del Castillo y Paños. Por el abuelo materno era mi venerada madre Patrocinio, descendiente de Santo Tomás de Villanueva o de Fuenllana de la provincia de Ciudad Real, y bien puede decirse que con la sangre heredó el espíritu del santo obispo limosnero, pues como él, fue en su vida esta sierva de Dios un verdadero modelo de todas las virtudes, especialmente de la caridad con Dios y con los prójimos. De ella solían decir los primeros directores de su espíritu, que no sabían a dónde llegaría su santidad, pues comenzaba por donde otros habían terminado. Raro o más bien prodigioso fue el nacimiento de esta mujer privilegiada, de esta candidísima azucena del jardín seráfico. Fugitivos de Madrid por la invasión francesa y de incógnito, por salvar intereses del Real Palacio, que en razón de su cargo guardaba don Diego de Quiroga, huían ambos consortes, los padres de la sierva de Dios, separadamente para mayor seguridad de sus vidas, y sucedió que, hallándose doña Dolores Capopardo encinta, se sintió, al pasar por el pinar de San Clemente de la Mancha, con los dolores del alumbramiento, y sin poderlo evitar, allí mismo dio a luz a esta hermosísima niña. Huyendo enseguida por el temor que embargaba su ánimo, dejándose abandonado entre la nieve aquel fruto de sus entrañas, pedazo nobilísimo de su corazón. Para quienes conocieron a doña Dolores, no era extraña esta conducta antinatural y cruel. Enseguida hemos de ver que ciertamente su corazón, más que de madre para con esta hija, fue verdaderamente de llena permisiones de Dios, que en sus divinos planes respecto de sus escogidos tiene siempre sencilla y fácil explicación. Era el día 27 de abril de 1811. Cuando vino al mundo esta felicísima criatura, y aquí empezaron los prodigios y maravillas de Dios con esta escogida entre millares para esposa suya. 3 días habían transcurrido desde el nacimiento de mi venerada madre, cuando acertó a pasar por aquel sitio providencialmente su mismo padre, don Diego, quien, oyendo con toda claridad que le llamaba a una voz infantil y tiernísima con el nombre de padre, sospechó enseguida lo que había ocurrido, y bajándose del caballo, fuese al sitio donde yacía la recién nacida, y reconociéndola por hija suya, tomó en sus brazos y acariciándola con ternura imprimió en su frente el primer beso de su amor, aunque irritado sin duda en su interior por la conducta fiera de su esposa. Cargó enseguida con su rico tesoro y, dando gracias a Dios,
Llegóse con él al pueblo inmediato llamado Valdeganga de Cuenca, en cuya iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos y previamente avisada la abuelita materna de la niña, doña Ramona del Castillo, para que se hiciese cargo de esta angelical criatura, fue bautizada por el reverendo padre Francisco Montoro, ex vicario general de la Orden de San Jerónimo y teniente en aquel entonces de la citada parroquia. La tuvo in sacrofonte don Juan Guerrero, vecino de San Clemente, imponiéndosele los nombres de María Josefa Dolores Anastasia. Contaba la muy ilustre doña Ramona que cuando llevaron a bautizar a esta su santa nieta, iba muy adornada con muchos lacitos azules en la gorrita y cintas muy vistosas, de las cuales tiraba el angelito. Con admiración de todos, para la abuela era aquello señal de lo que había de ser la sierva de Dios en orden a las vanidades del mundo. Cuando referíamos este sencillo detalle delante de mi venerada madre, decía graciosamente que haría aquello porque le gustarían mucho los lazos azules. Sabíamos ya las religiosas todas las circunstancias antes descritas del nacimiento y bautizo de la sierva de Dios, de boca de varios miembros de su familia, más poco antes de morir la venerable, hablando de la casa solariega de sus mayores, en San Clemente, en la que se proyectaba de tiempo atrás hacer una refundación de nuestra reforma. Me atreví a preguntar a mi bendita madre con la sagacidad y disimulo que pude que se dignara hacerme una descripción del sitio donde nació su reverencia. Y sencilla naturalmente, díjome después de una breve pausa, mira, en el pinar de San Clemente hay una plazoleta grande y redonda de esta forma. Y señaló su reverencia con el dedo en una mesa que tenía delante para escribir, sin árboles ni nada sembrado. En aquella plazoleta nací yo, y allí me encontró mi padre. Cerca de la plazoleta hay un camino transversal. Por allí pasaba mi padre a caballo, huyendo. Cuando oyó una voz que le llamaba, se apeó del caballo, fue donde yo estaba. Me cogió en sus brazos y, enternecido por la pena y el gozo, me llevó al pueblo de la Jara, donde me puso en ama, dando aviso a mi abuela Ramona para que fuera donde yo estaba. Mi alegría al oír a mi venerada madre la anterior explicación fue indecible y asegurada, mas firmemente que antes lo estuviera en lo prodigioso de su nacimiento tuve, por cierto, yo también, lo que era ya creencia de todas las religiosas antiguas. Esto es, que desde su nacimiento tuvo esta bendita Virgen ejercicio cabal y perfecto de su inteligencia por particularísima gracia de Dios. Aprovechando una tregua en la persecución horrorosa que se había desencadenado contra todo lo que se relacionaba con la familia real y anhelando asegurar más su libertad y sus vidas, reuniéronse por fin los dos esposos, don Diego y doña Dolores, en su casa solariega de San Clemente, llamada de los Quirogas, y allí gozando de santa paz y del fruto de su matrimonio que Dios tan prodigiosamente les regalara en mi venerada madre, dejaron correr los años de la infancia de este ángel, no sin que desde los primeros momentos de su vida se notaran en él indicios muy claros de la extraordinaria santidad a que estaba predestinada por Dios nuestro Señor. Por eso comenzó a ser ya desde entonces la admiración de todos cuantos la veían y contemplaban, y creciendo juntamente en la edad, en la gracia y en la virtud, a imitación del divino Maestro y Redentor nuestro Jesucristo. Fueron los primeros años de esta niña un perfecto alborear de la más alta perfección, con todos los dones y gracias sobrenaturales que suelen acompañar a la santidad en los más grandes siervos de Dios. Desde sus más tiernos años fue esta hermosa alma favorecida del cielo con admirables revelaciones y visitas del divino niño Jesús y su purísima madre. Cuéntase de ella que a los 2 años de edad, con ocasión de llevarla el ama a la iglesia, en donde se notaba ya que tenía sus delicias, cual otro San Pascual bailón, al pasar por delante de una imagen de la Virgen Nuestra Señora, alzó sus ojos y sus manitas al cielo y pidió a la celestial reina que fuese su madre. Aceptándolo la Santísima Virgen y asegurándola que sería monja y madre de muchas monjas, aseguraba a esta bendita mujer muerta en olor de santidad que, notando en esta ocasión algo extraordinario en la niña, la miró y la vio con el rostro tan hermoso y resplandeciente que más parecía un sol que rostro humano. Era muy pequeñita aún y guardaba ya su comida para darla a los pobres, los cuales, besando sus manitas, la bendecían, encantados de tan celestial prodigio de hermosura, de inocencia y de virtud. Cierto día
No contenta de guardar para los pobres parte de su comida, ayudada de su hermano Juan, hízose como pudo de un saquito de arroz y lo guardó para dárselo a una ancianita. Mas como después lo descubriera todo su hermano a la abuela Ramona, ésta les reprendió para evitarles el castigo de la madre, la cual no profesaba a la niña Dolores el cariño propio que era natural y el que correspondía a una hija tan excepcional y virtuosa como esta tierna infanta. Tengo oído y lo he visto escrito, relatado por testigos de vista, que en la edad tierna de 3 o 4 años, buscando esta angelical niña mayor retiro y soledad, que el que tenía en su casa salióse al campo, y andando hasta un despoblado y solitario desierto, tropezó con una cueva, y entrándose en ella vio un león que estaba echado. El fiero, a la vez que noble animal, al ver a la niña se levantó como un manso cordero y se colocó en la parte de fuera de la cueva, como para defender la entrada. Cuando de casa echaron de menos a Dolorcitas, la buscaron por todas partes llenos de angustias, sin que nadie les diera razón de paradero de la niña doña Ramona, la providencial abuela de mi santa madre. Salióse al campo y caminando a la aventura en busca de su nieta, quiso Dios nuestro Señor que a cierta distancia de la población viera la atribulada anciana que un enorme león venía hacia ella en veloz carrera, por lo cual aterrada quiso huir, mas un vivísimo resplandor que a lo lejos divisara como un globo de brillante luz la esperanzó, de modo que ya no temió a la fiera y, llevada por sus caricias y halagos, no dudó en seguirla, ansiosa de encontrar el tesoro que hacía 3 días andaban buscando, a su amada santita. Junto a la cueva dio un salto el león y, adelantándose a la anciana, entróse dentro y detrás la abuelita, quien, viendo a la niña de rodillas en oración y extasiada, se llenó de admiración y alabó a Dios que tan maravilloso se manifestaba en esta escogida criatura. Contó Dolorcitas a su abuela todo lo que le había ocurrido, y vio la feliz matrona como la niña halagaba y acariciaba al león cual si fuera un manso cordero. Enseguida desapareció el león de aquel paraje y jamás, ni antes ni después de este maravilloso suceso, se vio semejante fiera por aquellas tierras. Haciendo ya muchos siglos que en España no se crían leones, no cabe duda que este que protegiera la vida de mi bendita madre en esta ocasión fue misterioso a todas luces, lo que no debe extrañar en una criatura tan favorecida por Dios con favores extraordinarios de todo género, como iremos viendo en esta historia. Terminada la guerra de la independencia y tranquilas ya las cosas públicas, pudo don Diego de Quiroga volver de nuevo a desempeñar cargos de importancia en el reino, y de hecho con uno muy importante fue destinado a Valencia, llevándose a su lado a la familia y por consiguiente a su hija Dolores, que era todo su hechizo y amor. Existía entre don Diego y doña Dolores, su esposa, cierta rivalidad en el cariño de los hijos, y al paso que él adoraba a su Dolorcitas por las maravillas y dones del cielo que en ella se manifestaron desde el nacimiento, doña Dolores, su esposa, había fijado su cariño principal en otra hija de los 2 esposos, llamada Ramona, siendo este uno de los motivos principales que hubo en esta madre singular y despiadada, para que tratara a nuestra venerable como la trató, según se irá viendo en los años que con ella vivió y en otras circunstancias después de ser religiosa, está su santa hija. Entre los dones con que favoreció Dios a esta escogida, uno de los mayores fue sin duda el de la vocación religiosa, la cual se manifestó en ella temprano, que bien puede decirse que nació juntamente con la sierva de Dios. Todo su recreo en la infancia era hacer conventitos ayudada de su hermano Juan y vestir muñequitas de monjas con traje blanco y capa o manto azul. Como su hermana Ramona veía el disgusto que a su madre producían estas y otras cosas de Dolorcitas, le daba guerra y la mortificaba, atando a veces una cuerda a la garganta de las muñecas monjas y simulando que las ahorcaba, otras veces las arrojaba al pozo o al aljibe para que se ahogasen, y decía al mismo tiempo: «Mira, Dolores, mira tus monjitas». Ella se afligía mucho y recurría a su padre buscando salvación para sus monjas. Su padre la consolaba cuando podía, poniendo paz entre las 2 hermanas, y por fin extraía del pozo las muñequitas y se las daba a Dolores, quien las estrechaba contra su pecho y las besaba llena de inocencia y candor. Por estas travesuras de mal género de Ramona tuvo que sufrir no poco esta virtuosa niña, mi amada madre, pues solía pagar las acusaciones falsas de su hermana con duros golpes que le propinaba su madre María Dolores. La inocente niña todo lo sufría en silencio y con gran resignación, manifestando ya desde tan tierna edad la grandeza y santidad de su alma pura, tan amada y regalada de Dios. Cierto día habían estrenado las 2 hermanas unos vestidos muy lindos,
con ramitos estampados en la tela, estaba nuestra inocente niña sentada en una silla, ocupada en hacer una labor que su madre le señalara, cuando, llegando por detrás, su traviesa hermana Ramona, con mucho cuidado para no ser notada, le cortó uno por uno todos los ramitos del vestido y fuese enseguida a acusarla a su madre, lo que ocasionó a la sierva de Dios un fuerte castigo de la señora. Estas y otras aventuras nos contaba después la misma interesada doña Ramona, que solía hacer con su santa hermana cuando era niña, sintiéndolo y llorándolo entonces mucho, como igualmente los malos tratos que con su madre diera a su hermana Dolores, siendo esta ya monja, de los cuales hablaremos en su lugar debido. Al mismo tiempo que esto sucedía con esta niña privilegiada, Dios la regalaba y la consolaba de diferentes modos, a cual más maravillosos. Unas veces se le aparecía en forma de niño descalzo y llagado todo, otras precedido de una cruz o en brazos de la Santísima Virgen. Tendría unos 4 años de edad cuando, apareciéndosele la Santísima Virgen, le enseñó a leer, escribir, coser, bordar y otras labores conforme a su edad, para que su madre, que siempre era muy exigente con Dolorcitas, no la castigara, como solía hacerlo frecuentemente, llevada del ningún cariño que la tenía. Permitiéndolo Dios así para acrisolar a esta niña desde el principio los trabajos que habría de ser su pan cotidiano durante su atribulada y larga vida. En una de estas apariciones de la Santísima Virgen, renovó en sus manos el voto de virginal pureza que desde los 3 años tenía hecho a Dios en fuerza del encendidísimo amor que le tenía desde tan temprana edad. Ya hemos advertido que desde la edad de 2 años se manifestaron en esta felicísima criatura los dones del Espíritu Santo, con otras gracias gratis dadas, y por consiguiente que se hallaba su alma en disposición de practicar los actos más perfectos y heroicos de todas las virtudes. Sábese por sus directores todo esto, como también que al hacer el voto de virginal pureza en manos de la Santísima Virgen asistieron al acto Santa Inés, Santa Catalina y otros santos. Tan llena de los dones sobrenaturales del cielo y tan capaz y bien dispuesta para la virtud y trato con Dios la encontró en la edad de 6 años un padre Escolapio que la confesara, que le mandó comulgar, como lo hizo desde aquel día con la frecuencia que pudo, viéndola arder en vivas llamas de amor a Jesús hostia, cada vez que le recibía sacramentado en su virginal pecho. Tan temprano todo esto hizo de su pecho sagrario para Jesús esta candidísima Virgen, que después por toda la vida había de ser centinela constante del tabernáculo augusto y esclava voluntaria del Santísimo Sacramento. Furioso el demonio con un alma tan favorecida de Dios desde los primeros años, intentó no pocas veces quitar la vida a la angelical niña Dolores, mas como esto no le era permitido, la atormentaba de 1000 maneras, apareciéndosele en diversas formas, a cual más horribles, y haciendo en derredor suyo ruidos extraordinarios, apareciéndose a veces el padre de la niña, don Diego, quien, para evitarle semejantes molestias que él no explicaba, mandóla trasladar de habitación junto a la suya para estar más a su cuidado. Sucedió a veces que, entrando en la habitación de su hija, se la encontró llena de animales dañinos, salamanquesas, lagartos, etc., y al ir a matarlos, desaparecían sin saberse cómo ni por dónde. Diabólico también juzgamos el odio de doña Dolores para con su bendita inocentísima hija, permitiéndolo Dios en sus altos juicios. Y por eso, aunque con repugnancia, no queremos dejar pasar en silencio un caso horripilante que en diversas ocasiones hemos oído contar a testigos formales y de excepcionales condiciones de veracidad. En cierta ocasión, y siendo bien pequeña esta amante madre mía Patrocinio, intentó la autora de sus días envenenarla y al efecto le dio a comer una tortilla con la suficiente dosis de veneno para causarle la muerte. Lo que efectivamente hubiera sucedido al no proteger Dios a su escogida de un modo visible y extraordinario. Fue el caso que, apercibiéndose el intento de la cruel madre, un fiel criado de la casa, confidente de don Diego respecto de su querida hija en estos y otros semejantes percances, dio aviso enseguida a su señor y también a la niña, previniéndola que no comiera la tortilla envenenada. Cuando doña Dolores presentó la tortilla a su hija, el padre mandó que inmediatamente y antes de probarla Dolorcitas se la echasen al gato, lo que se hizo al punto, muriendo el animal al poco tiempo. Desde este día ya no se fiaban de doña Dolores ni su esposo ni la abuela doña Ramona respecto de la perseguida niña. Ella, sin embargo, mostrábase siempre cariñosa, humilde y obediente para con su madre, a la que amaba con todo su corazón.
En cambio, el cielo seguía manifestándose cada vez más bondadoso y liberal con esta sierva del Altísimo. En cierta ocasión se le apareció la Santísima Virgen, como se venera actualmente en nuestro convento de Guadalajara, bajo el título de Nuestra Señora de las Misericordias y prelada de la comunidad, y le dijo que había de vestir el hábito de su Inmaculada Concepción, en la forma que la celestial reina le traía vestido, y aparece en la imagen indicada: túnica blanca y manto azul, cubriendo sus pies con las sandalias de la descalcez y ciñendo su cintura el cordón franciscano, añadiendo la Divina Señora que sería mi venerada madre, madre de muchas hijas. Después, por los años 1856 al 57, viviendo su reverencia en Torrelaguna, hizo don Mariano Beliver la encantadora imagen aludida, conforme a la explicación que la sierva de Dios le hiciera, la que fue conforme en un todo a la celestial visión descrita anteriormente, para que tuviera toda la inspiración que merecía el asunto y que la venerable ansiaba ver en la imagen. El piadoso escultor se preparó al hacerla por un noverario de comuniones y con una novena a la Santísima Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. La entregó estando ya la sierva de Dios en Aranjuez, y fue colocada inmediatamente en el coro, en el sitio de la prelada, como correspondía a la Gran Señora, prelada principal de nuestras comunidades y soberana y celestial reina y madre de todas y cada una de las religiosas de esta orden de su concepción sin mancha. Pocos años habían pasado de ausencia de la corte para los señores de Quiroga, y precisado un día don Diego a ir a palacio el rey don Fernando VII le recibió con muestras de cariño tales que le devolvió el cargo que en un tiempo desempeñara a su lado. Mostróse además muy interesado en saber de la familia de don Diego y quiso verla, especialmente a Dolorcitas, de las que tan excelentes referencias le hacía el buen padre. Así prometió hacerlo el señor de Quiroga, mas la muerte atajó sus pasos, llevándole al sepulcro casi repentinamente. Con tal fatal desgracia, y recordando doña Dolores el gran cariño que su difunto esposo profesara a su hija Dolorcitas, procuró ahora amarla como verdadera madre, si bien por no fiarse la abuelita doña Ramona, llevóse esta a la niña consigo para terminar su educación en la forma que había empezado y venía obteniéndose con el favor divino, condescendiendo con ello a doña Dolores por de pronto hasta decidir el nuevo giro que había de dar a los asuntos de su casa y familia. Estando viviendo con doña Ramona, salió un día de paseo con ella su santa nieta, y allí mismo en el paseo se le apareció el niño Jesús, como de unos 10 años de edad, vestido con túnica morada, destrenzado el cabello rubio y todo él deleitable y amoroso, como quien es. Traía en las manos 2 coronas, una de rosas y otra de espinas, y alargándoselas a la candorosa e inocente niña le dijo que escogiera entre las 2 cuál de ellas quería y le agradaba más, y sin titubear escogió la de espinas, colocándosela al punto en la cabeza. Sucedía esto en un descuido que tuvo la abuela, dejándola sola detrás de ella, y cuando volvió la cabeza y vio a la niña toda absorta y extasiada, se acercó a ella y, esperando que volviera en sí, le preguntó al fin qué le había pasado. La inocente virgen se lo contó, y extrañándose la venerable anciana de que hubiera cogido la corona de espinas, le dijo que por qué escogía más penas, a lo que respondió ella: porque estas son las más agradables a Dios. Efectivamente, penas, dolores, persecuciones, cruz y calvario tuvo siempre esta sierva de Dios, y como verdadero retrato de Jesucristo crucificado, habrán de reconocerla las futuras generaciones